Bien, bueno, hola a todos. Vamos a ver un poquito el tema de la clase de hoy. Sí que nos toca ver refrigeración oxidativa y ciclo de Krebs. Recapitulando un poquito, la clase pasada empezamos a ver todas las características generales del metabolismo y ahora nos toca meternos un poco más de lleno. ¿Sí? En ese metabolismo vamos a arrancar. Voy a cambiar las diapos. Ahí vamos. Bien. Esencialmente, cuando hablemos de metabolismo, sí vamos a hablar de dos grandes estados, que son los que vamos a distinguir, que son los estados de ayuno y el estado de saciedad. Y esos dos estados son dentro de los estados de que tienen que ver con, obviamente, o sea, cómo estamos en relación con la comida. A ver, un estado de ayuno habla de un estado donde hay una inanición, es decir, hay falta de ingesta de alimentos. En cambio, el estado de saciedad habla de un estado donde hay ingesta suficiente de alimentos. Y vamos a ver que estos cambios en el metabolismo, que sean en el ayuno y en la saciedad, van a tener que ver fundamentalmente con el cambio en la relación insulina-glucagón. ¿Sí? Cuando estemos en saciedad, se va a liberar insulina, entonces la relación insulina-glucagón va a aumentar. Y cuando estemos en ayuno, se va a liberar glucagón, entonces la relación insulina-glucagón va a bajar. El aumento o descenso en esta relación insulina-glucagón es lo que va a disparar un montón de cambios a nivel metabólico eh, que nos van a permitir mantener la homeostasis. ¿Sí? Esto a modo de introducción. Bien, después van a ver que metabolismo a metabolismo vamos a ir desarrollando un poquito qué pasa en cada estado metabólico. La clase pasada estuvimos hablando de los cofactores enzimáticos y los habíamos dividido en dos grandes grupos: factores inorgánicos, que eran fundamentalmente iones metálicos, y los cofactores orgánicos, que eran todos los que tenían que ver con moléculas orgánicas, como por ejemplo vitaminas, especialmente las vitaminas del grupo B, entre otros que habíamos nombrado. Em, Dentro de estas vitaminas hay dos vitaminas que son la B2 y la B3, ¿sí? Que son la niacina y la riboflavina, que participan como cofactores enzimáticos. Entonces, estos cofactores enzimáticos son los que conocemos como NAD y PAD. ¿Sí? Y son dos cofactores enzimáticos importantísimos. Déjenme ver si puedo activar el puntero. Bueno, ahí deberían ver mi mouse. Ahí vamos. Deberían verlo. Espero que así sea. Muy bien. Bueno, unidad por un lado y el NAD por el otro. Entonces, si nos fijamos, el NAD es un nucleótido, es un dinucleótido. En realidad es nicotinamina adenina dinucleótido. Es decir, que son dos nucleótidos que se unen y forman esta estructura tan grande. Muy sencillo. Por acá tengo la pentosa. En el carbono 1 se une con una base hidrogenada, así que en este caso es la adenina. Y el grupo fosfato se une a través de un enlace fosfodiéster. Fíjense, la unión acá es de carbono 5 a carbono 5. ¿Se acuerdan que el ADN era de carbono 5 a carbono 3? Bueno, es diferente, ¿sí? Porque no es un ácido nucleico, sino dos nucleótidos que se unen para formar una vitamina. Eh, bueno, a carbono 5 con la otra pentosa. eh, y esta pentosa a su vez tiene acá un anillito índice, ¿sí? Y fíjense, es a nivel de este anillito, ¿ven? Que puede captar los dos electrones. ¿Sí? Cuando hablamos de dos electrones, vamos a hablar de dos protones y dos electrones, o sea, dos equivalentes de reducción. Los equivalentes de reducción serían los átomos de hidrógeno, y como el hidrógeno tiene un protón y un electrón y un neutrón, vamos a hablar de protones y electrones. Entonces, si hablo de un protón o de un electrón, me estoy refiriendo a átomos de hidrógeno y helio. Entonces, fíjense, estos dos protones en realidad va a poder captar dos electrones que los va a recibir acá, va a recibir un electrón y acá va a recibir un átomo de hidrógeno entero, o sea, un protón y un electrón. Entonces me va a sobrar un protón, ¿sí? Por eso cuando hablamos de NAD, así lo escribimos cuando está reducido, perdón, cuando está oxidado, ¿ven? Que tiene una carga positiva además.
y cuando se reduce y ganan los electrones, ¿sí? Lo escribimos como NADH, porque fíjense que gana un átomo de hidrógeno entero, y acá le falta el más, NADH más. ¿Por qué el más? Porque en realidad me queda este protón que la molécula no lo llega a recibir, pero que se queda ahí al ladito. ¿Sí? Eh, bien, y después por otro lado tengo el FAD, eh, que es la flavina, adenina y nucleótido, que fíjense tenemos una estructura bastante similar a la anterior. No es tan similar en realidad, pero bueno, acá tenemos la pentosa, se une como con base nitrogenada a la adenina. Esta tiene dos grupos fosfato, ¿sí? Que se une a todo este pedacito de molécula, que es la flavina. Bien, eh, y fíjense que este FAD, cuando está reducido a nivel de estos dos nitrógenos, va a poder captar dos átomos de hidrógenos enteros. Y acá capta los dos protones y los dos electrones. ¿Está bien? Entonces fíjense que un átomo se inserta acá, en este nitrógeno, y el otro acá. ¿Bien? Entonces me queda FAD H2, porque captó los dos átomos de hidrógeno enteros. ¿Sí? Entonces, ¿para qué presentamos la estructura de estas coenzimas? Porque vamos a mencionar un montón. Entonces acuérdense que están reducidas cuando todavía no ganaron los electrones y cuando ganan esos electrones los hidrógenos, perdón, cuando ganan los electrones o los hidrógenos se reducen, o sea, en forma de NaH o FADH, y cuando están así, o sea, sin los hidrógenos, sin los electrones, están oxidados. Y entonces esto acuérdenselo, acuérdense que pueden recibir protones y electrones, o sea, equivalentes de reducción, y acuérdense que son redox, o sea, que van a participar como coenzimas en todas, en muchas reacciones de oxidorreducción cielo. Muy bien. Vamos a hacer un repaso breve por la estructura de la mitocondria y recordemos que la mitocondria es una organela celular que está conformada por una membrana mitocondrial externa, una membrana mitocondrial interna, ¿sí? Y entre estas dos membranas encontramos lo que denominamos el espacio intermedio. Por dentro de la membrana mitocondrial interna hallamos la matriz mitocondrial, que tiene una composición muy similar al citoplasma, pero se llama matriz mitocondrial porque está dentro de la mitocondria. Bien, esto a modo de repaso para que lo recuerden, lo vamos a mencionar. Si no se lo acuerdan, repasen mitocondria, ¿sí? A ver si me acompaña el power. Bien, vamos a saltear una diapositiva. Bueno, hoy lo que vamos a ver es la fosforilación oxidativa, que ese era el título de la clase, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa. Pero tenemos que saber que existe también otro tipo de fosforilación. Estas fosforilaciones son dos maneras que tiene la célula de obtener ATP y de generar ATP. Entonces, estas dos maneras son la fosforilación oxidativa y la fosforilación a nivel del sustrato. En los dos casos va a haber fosforilaciones ¿de qué? De una molécula de ADP. Y ese ADP va a recibir un grupo fosfato y se va a convertir en ATP. ¿Está bien? Fíjense que miren acá se ve clarito. Yo tengo una molécula de ADP, acuérdense que ADP es un indicador de baja energía, o sea, está descargado, y fíjense que recibe un grupo fosfato y que se enlaza por medio, por supuesto, de un enlace de alta energía que conocemos. Y entonces este ADP se pasa a llamar ATP, adenosín trifosfato, ¿sí? Eso quiere decir que el ADP se fosforiló y se convirtió en una molécula de mayor estado energético que es el ATP. Tengo dos maneras de fosforilar este ADP. Por un lado, lo que conocemos como fosforilación oxidativa, que es esta que ven acá, esta se llama oxidativa porque necesita la presencia de oxígeno, o sea, depende del oxígeno para ocurrir. Y por otro lado tenemos la que se llama fosforilación a nivel del sustrato, que acá la fosforilación a nivel del sustrato no hay necesidad de que intervenga el oxígeno. Y fíjense que yo tengo una enzima que cataliza una reacción y adiciono un grupo fosfato al ADP. Y entonces es una fosforilación directa del ADP. El ADP se fosforila sin ningún otro intermediario, recibe un grupo fosfato y se transforma en ATP y ya está. ¿Mm? También fíjense que en la oxidativa es un proceso a simple vista se ve muchísimo más complejo
y necesita sí o sí de la presencia de oxígeno. Entonces tiene como esta limitante. Si no hay oxígeno, no puede suceder. No me detengo demasiado en la fosforilación oxidativa porque la vamos a estudiar con más detalle un poquito más adelante. Y sepamos que la fosforilación a nivel del sustrato rinde bastante menos ATP que la oxidación. Muy bien. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs seguro que ya lo escucharon nombrar un montón de veces en otros lados. Eh, Se llama ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo de Michaelis Mendelssohn, bueno, el señor que lo inventó. Sí, no importa. El más común es ciclo de Krebs o lo pueden encontrar como ciclo de los ácidos carboxílicos, pero también es bastante más habitual. Entonces, el ciclo de Krebs es, fíjense, una vía metabólica cíclica. ¿Se acuerdan que en la clase pasada vimos los tipos de vías metabólicas? Un tipo de vía metabólica que podíamos tener era una vía cíclica, es decir, aquella en la que el sustrato es el producto final. Y ahora vamos a ver cuál es ese sustrato y ese producto. Y tiene la característica de que es una vía oxidativa final o vía oxidativa común. ¿Sí? Entonces, en el ciclo de Krebs van a converger todas las moléculas que son producto de la oxidación de los macronutrientes y van a venir acá para terminar de oxidarse y producir ATP. Entonces, fíjense, de la oxidación de grasas o lípidos yo puedo obtener ácidos grasos y glicerol. De la oxidación de hidratos de carbono o polisacáridos, glucosa y otros azúcares o monosacáridos. Y de la oxidación de proteínas obtengo aminoácidos. Entonces, cuando yo empiezo a romper estas macromoléculas, me van a dar sus monómeros, y son moléculas constituyentes. Una vez que yo tengo estas moléculas más pequeñas constituyentes, se van a seguir oxidando a sus moléculas todavía más pequeñas y van a tener la característica de que van a formar esta molécula que está acá, que se llama acetil-CoA. Si esta acetil-CoA es una molécula de dos carbonos, eh, después vamos a ver bien su estructura, que tiene un montón de destinos metabólicos, ¿sí? Es una verdadera encrucijada metabólica. Quiere decir encrucijada metabólica que tiene múltiples orígenes y puede dirigirse hacia varios destinos diferentes. Uno de los destinos posibles de esta molécula de acetil-CoA es la oxidación final en el ciclo de Krebs. Entonces, este acetil-CoA va a ingresar al ciclo de Krebs, se va a terminar de romper, por decirlo de alguna manera, y va a liberar ATP. Y entonces, por eso llamamos al ciclo de Krebs una vía oxidativa final o vía oxidativa común, porque justamente termina de degradar todos los productos del metabolismo de las macromoléculas de los nutrientes. ¿Sí? Vamos a ver un poquito cómo hacemos para producir energía a partir de acetil-CoA en el ciclo de Krebs. Una cosa que aclaro antes de pasar, acá yo solamente mencioné que de los catabolismos de lípidos, glúcidos y proteínas tenemos acetil-CoA, pero no expliqué cómo. Esto lo vamos a ir viendo y a medida que vayan pasando las clases. ¿Está bien por ahora? Aunque se queden con estos conceptos. Pero, bien, entonces vamos a ver un poquito cómo son todas las reacciones del ciclo de Krebs. ¿Sí? El acetil-CoA ingresa y por acá al ciclo de Krebs y se condensa con oxalacetato. Este oxalacetato se junta con el acetil-CoA y forman una molécula de 5 carbonos que es el citosina. Bien, esta reacción es catalizada por una enzima que se llama citrato sintetasa. ¿Sí? Entonces se condensan acetil-CoA con oxalacetato y forman citrato. Fíjense que acá se libera una molécula de CoA. ¿Sí? Acuérdense que, no acuérdense porque todavía no lo saben, pero esta molécula de acetil es un resto de dos carbonos. ¿Sí? Y para hacerla un poquito más activa y más, que esté más preparada o mejor preparada para oxidarse, se le agrega una molécula de CoA. Esta molécula se une al acetil por un enlace de alta energía, ¿sí? Y por eso el acetil-CoA es una molécula muy reactiva. Ahora bien, una vez que se condensa con el oxaloacetato, el CoA ya no me sirve, ¿sí? Porque yo ya logré que ese acetil-CoA ingresara al ciclo. Por eso se lo saco y lo llevo de vuelta a la matriz mitocondrial donde se va a reutilizar. Bien, obtenemos citrato. Por una aconitasa hay una deshidratación y se produce cisaconitato, y la misma enzima, que se llama aconitasa, rehidrata y permite la formación de isocitrato. ¿Sí?
Estas reacciones, fíjense, catalizadas por la misma enzima, aconitasa, eh, en realidad tienen como producto inicial al citrato y como, perdón, como sustrato inicial al citrato y como producto final al isocitrato. Puede ser que no la encuentren así desdoblada, y no pasa nada. A veces no van a encontrar como que pasa directamente de citrato a isocitrato y también está. Sepan que hasta acá no veo nada raro, simplemente redistribución de átomos. Después, este isocitrato, sí, puede sufrir una deshidrogenación, convertirse en alfa-cetoglutarato. Y fíjense que acá aparecen estas coenzimas reducidas. Ahora vamos a ver bien por qué. Este alfa-cetoglutarato puede sufrir otra deshidrogenación, convertirse en succinil-CoA. En succinil-CoA va a sufrir una desfosforilación, sí, se le van a sustraer un poco de átomos, algunos átomos mejor dicho, y se va a formar succinato. Una vez que se forma succinato, ocurre otra deshidrogenación, se forma fumarato, una hidratación y se forma malato, y una última deshidrogenación y se forma nuevamente oxaloacetato que se regenera y vuelve a condensarse con el CoA para seguir hidrogenando. Entonces, fíjense algunas consideraciones. Tienen que saber todas las reacciones y se las van a terminar aprendiendo. Así que sí, o sea, no es necesario que se sienten a repetir como loros todas las reacciones, pero sí que entiendan qué es lo que está pasando. Fíjense algunas consideraciones especiales. Por un lado, las deshidrogenaciones. Fíjense que si hay deshidrogenación, quiere decir que estoy sacando hidrógenos, en este caso al isocitrato. Entonces, si yo le saco hidrógenos al isocitrato, alguien los tiene que recibir. ¿Y quién los recibe? Una coenzima redox. ¿Sí? En este caso, NAD. El NAD recibe sus dos electrones, se convierte en NADH más H y se forma alfa-cetoglutarato. O sea que esta molécula va perdiendo progresivamente electrones y protones. Y lo mismo pasa en las deshidrogenaciones siguientes. Y por ejemplo, el alfa-cetoglutarato también sufre una deshidrogenación, o sea, se le sacan sus átomos de hidrógeno y los recibe una coenzima oxidada y se forma una coenzima reducida. Fíjense que acá tenemos otra deshidrogenación, ¿sí? Donde nos pasa lo mismo. Succinato se deshidrogena, o sea que pierde hidrógeno y son captados por FAD, se forma fumarato. Y acá tenemos una última deshidrogenación, mismo concepto que vimos. Todas estas deshidrogenaciones son reacciones de tipo redox, y porque hay intercambio de electrones y de protones entre las moléculas. Y fíjense que se obtienen como producto del ciclo cuatro coenzimas reducidas, 3 NADH más H, y las ven acá, y un FADH2. Bien. Una última reacción que tienen que tener en consideración es esta fosforilación a nivel del sustrato, donde a partir de su 5A se fosforila GDP para formar ATP, perdón, para formar GTP, y este GTP rápidamente se puede convertir en ATP, entonces también la consideramos una moneda energética. Esta es importante, ¿sí? Porque es una reacción que me permite obtener ATP o energía de manera directa a partir del ciclo de Krebs. Y fíjense por último que en estas dos reacciones se liberan dos dióxidos de carbono. Estos dos carbonos que se liberan con los dos dióxidos de carbono corresponden a la molécula de acetil-CoA. Entonces, a los fines prácticos, podemos decir que una molécula de acetil-CoA se oxida por completo en un ciclo de Krebs, ¿sí? Y que no quedan ya más átomos de acetil-CoA, sino que esa molécula se destruye por completo. Y fíjense una cosa, les hago una pregunta. Hasta acá, como que estuvo muy bien, pero todavía no tuve formación de ATP. Lo único que tuve es la formación de una molécula de GTP, perdón, por fosforilación a nivel de sustrato entre succínico y succina. Medio chan, como que yo les dije, bueno, sí vamos a obtener ATP, pero todavía no tenemos ATP. Bueno, lo importante, sí, en el ciclo de Krebs es que me permite obtener las coenzimas reducidas. ¿Sí? Fíjense, son un montón, son 3 NAD y un FAD. Y estas coenzimas reducidas me van a permitir después canjearlas por ATP, ¿sí? En la cadena de transporte de electrones. Ahora vamos a ver cómo. Entonces, muchas veces el ciclo de Krebs no, muchas veces no, o sea, no produce mucha energía por fosforilación a nivel del sustrato, o sea, por fosforilación directa, pero eh, produce muchas coenzimas reducidas que después de algún modo las voy a poder intercambiar por ATP. O mejor dicho, las voy a poder utilizar para sintetizar ATP en la mitocondria.
¿Qué es lo importante y lo que tienen que saber? Lo que tienen acá. Si enzimas regulatorias, presión a nivel del sustrato, sustratos y productos con enzimas regulatorias. Las reacciones regulatorias no las nombramos, pero acuérdense que son aquellas que son irreversibles, que son capaces de regular la velocidad de una vía. En este caso son tres, son la citrato sintetasa por un lado, la isocitrato deshidrogenasa y la alfa-cetohidrato deshidrogenasa. Y esas tres enzimas son las que van a regular la velocidad. Algunos conceptos importantes, ¿sí? Del ciclo de Krebs. Dijimos que es una vía metabólica cíclica, es decir, que es un ciclo. Empieza con oxaloacetato y termina con oxaloacetato. Bueno, dentro de este ciclo de Krebs vamos a encontrar, o podemos diferenciar, mejor dicho, dos tipos de reacciones. Las reacciones anapleróticas y las catapleróticas. Las reacciones anapleróticas son todas las que están en rosa. ¿Mm? Y fíjense que son todas aquellas reacciones que me ayudan a mm, aportar moléculas que puedan oxidarse en el ciclo de Krebs. Por ejemplo, el piruvato se puede convertir en malato y me puede aportar malato para que aumente la velocidad del ciclo. Muchos aminoácidos se pueden convertir en oxaloacetato, y eso también hace que estimule la velocidad del ciclo. Fíjense, el propionato, que es un derivado de la oxidación de ácidos grasos impares, se puede convertir en succinil-CoA. Y esto es potencialmente, nada, puede usarse para producir mucha energía. Bien, entonces todas estas son reacciones anapleróticas, o sea, el ciclo de Krebs vamos a ver que está alimentado por muchas vías, ¿sí? O sea, hay muchas vías que van alimentando la velocidad del ciclo. Y por otro lado, tenemos reacciones que son francamente catapleróticas, es decir, que hacen lo contrario, agarran metabolitos del cerebro, se los llevan para invertir eh, para pasarlos sí, a otras reacciones metabólicas. Por ejemplo, miren, en este caso el oxaloacetato, yo lo puedo, o sea, tiene dos opciones, o sigue el camino del ciclo de Krebs, o lo sustraigo para, por ejemplo, formar aminoácidos, o para que ingrese al gluconeo y formar y glucosa. O, por ejemplo, el fosfatoglutarato también, por transaminación, me permite obtener aminoácidos. El succinico-A se usa como sustrato para la síntesis de porfirinas, y el acetil-CoA, que en realidad el acetil-CoA no es estrictamente un intermediario del ciclo, sino un alimentador, tiene muchísimos destinos metabólicos posibles. Entonces, estas son las reacciones catapleróticas, o sea, todas estas que drenan sustratos, sí, del ciclo de Krebs y los dirigen hacia otras. Este concepto de que el ciclo de Krebs pueda proveerme de metabolitos para reacciones anapleróticas y catapleróticas se llama anfibolismo, ¿sí? O sea, quiere decir que es una vía que es al mismo tiempo anabólica, porque me permite la síntesis de moléculas, y catabólica, porque me permite también la degradación, en este caso, del acetil-CoA. Bien, bueno, dos conceptos para tener en cuenta. Van a ver que a medida que vayamos avanzando con las clases y con los metabolismos, vamos a volver mucho al ciclo de Krebs y vamos a ver mucho cómo se relaciona con otras vías, con lo cual mi sugerencia es que quede claro, ¿sí? El ciclo de Krebs, que claro, que ustedes sepan de lo que están hablando, que tengan presente en las reacciones, que tengan presente en los metabolitos. Entonces, bueno, cuestión de por ahí en algún momentito sentarse a leer un poquito el ciclo de Krebs y ver bien sus reacciones y sus intermediarios. Y eso es muy importante para entender después cómo se relaciona con otras vías. Muy bien. En lo que refiere a regulación del ciclo de Krebs, vamos a ver que tiene dos tipos de regulación. Por un lado, regulación enzimática y por otro lado, una regulación que depende del estado energético y el estado redox de la célula. En lo que refiere a regulación enzimática, son tres enzimas y las que van a regular la velocidad de la vía. Ahora vamos a ver cuáles son. Pero la reacción más importante sí es la que refiere al estado energético y al estado redox de la célula, que la vamos a ver expresada con la relación ATP-ADP y la relación NADH-NAD. ¿Sí? De estos dos tipos de modulación, el estado energético y el estado redox son los que mayor implicancia tienen a nivel de la modulación de la velocidad del ciclo. Vamos con las enzimas regulatorias, vuelvo al ciclo si se las muestro, son estas tres. Eh, atrás.
la citrato sintasa, y que está acá, la isocitrato deshidrogenasa y la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Entonces, recordemos, citrato sintasa, el citrato, perdón, citrato citrato, isocitrato deshidrogenasa de isocitrato alfa-cetoglutarato y alfa-cetoglutarato deshidrogenasa de alfa-cetoglutarato acetílico. Bien, con esto presente, vamos a la regulación. Fíjense que la citrato sintasa es una enzima que tiene inhibición por producto, o sea, un tipo de modulación alostérica por feedback negativo. O sea que va a ser inhibida por el producto, ¿sí? Que es el citrato. Y va a ser estimulada cuando haya mucha disponibilidad de oxaloacetate. Y después vamos a ver que esta citrato sintasa también, por ejemplo, se va a inhibir cuando en la célula hay mucha cantidad de ácidos grasos activados, ¿sí? O cuando los niveles energéticos son altos o cuando tengo mucha disponibilidad de coenzimas. Bien. Recuerden por favor la citrato sintasa porque la vamos a ver un montón más adelante. Tiene mucha importancia en la regulación de otras vías metabólicas. Por otro lado, tenemos isocitrato de deshidrogenasa, que tiene regulación alostérica, ¿sí? Y por otro lado, el alfa-cetoglutarato de deshidrogenasa, que tiene los dos tipos de modulación, alostérica e inhibición por producto, ¿sí? Fíjense donde el producto que va a inhibir la actividad de esta enzima es el succinilco. Bien, vamos de vuelta a esta enzima. Alfa-cetoglutarato de deshidrogenasa cataliza de alfa-cetoglutarato a succinilco. Entonces, hay mucha cantidad de succinilco A. Esto es una retroalimentación negativa y frena la velocidad del alfa-cetoglutarato de deshidrogenasa. Ahora quiero que vean que tienen en común, ¿sí? Los inhibidores alostéricos, o sea, los inhibidores de las tres enzimas, los inhibidores y los activadores. Si ustedes se fijan, los activadores son todas moléculas que indican estado energético bajo, ¿m? ADP y ANP. Y o sea que cuando la relación ATP-ADP es baja, o sea, el estado energético de la célula es bajo, se activa la velocidad del ciclo de Krebs. Justamente porque una de las finalidades del ciclo, además de esto que habíamos dicho que es ser la vía oxidativa común o la vía final común del catabolismo de muchos macronutrientes, eh, tiene también la finalidad de producir ATP, ¿sí? Entonces, cuando el estado energético es bajo, de algún modo esto le manda una señal al ciclo para que estimule la actividad y produzca más cantidad de ATP. Y por otro lado, fíjense que es una vía que está inhibida por lo que tienen en común los inhibidores es que son moléculas que me marcan un estado energético alto y donde hay mucha cantidad de ATP y un estado redox donde hay mayor cantidad de coenzimas reducidas. ¿Sí? Si yo comparo la relación NADH-NAD, me voy a fijar que cuando la relación está aumentada, o sea, cuando hay mucha prevalencia de coenzimas reducidas, eso hace que la velocidad del ciclo sea. ¿Por qué? Bueno, porque una de las finalidades del ciclo es producir coenzimas reducidas. Y entonces, yo en el organismo tengo un pool de coenzimas reducidas. Fíjense, que son estas que están aquí. ¿Está bien? O sea, yo tengo un pool de coenzimas. No puedo andar creando coenzimas ahí porque sí. Estas coenzimas yo las necesito también para otras vías metabólicas, ¿sí? Que después las vamos a ver. Ahora, fíjense, si se empieza a acumular mucha cantidad de NaH, o sea, de NAD reducido, y me quedo sin disponibilidad de NAD oxidado, no voy a tener NAD oxidado para brindarle al ciclo. Entonces, por ejemplo, el isocitrato no va a poder ceder sus electrones porque no hay NAD oxidado, y entonces la velocidad del ciclo va a bajar, ¿sí? Entonces, cuando hay mucha disponibilidad de coenzimas reducidas, me está indicando de algún modo que hay poca disponibilidad de coenzimas oxidadas, y por eso, cuando el estado redox es de este modo, la síntesis o la velocidad de catabolismo del ciclo se frena. Algo para tener en consideración en referente a la velocidad de las vías, nosotros vamos a hablar de que las vías se frenan, se detienen, demás, pero sepan que no estrictamente se detienen al 100%, ¿sí? Eh, sino que están transcurriendo todas al mismo tiempo en el orden. Muy bien. Vamos a ver entonces, esto sí es lo que tiene que ver con la regulación enzimática. Acuérdense las características de una enzima regulada. Catalizan reacciones irreversibles con deltaje muy negativo, etcétera. Bien, bien, tienen que saberlo esto
Sí, o sea, sí se puede llegar a preguntar. Muy bien. Tipo, acá. No sé si lo estaban viendo, pero había como un cuadrito que salía por la pantalla. Me parece muy bien. Bueno, esperen que estoy arreglando, perdón, el puntero para que lo vean. Vamos, bien. Bueno, eso en cuanto a lo que es modulación atmosférica, y después nos habíamos quedado que nos faltaba ver un poquito esto de el nivel energético y el estado de. Entonces, fíjense que cuando haya mucha relación ATP-ADP, o sea, hay más ATP que ADP, lo que nos está marcando esa célula tiene un estado energético alto. O bien, que hay una relación NADH-NAD, es decir, que hay mucha cantidad de coenzimas reducidas y poca cantidad de coenzimas oxidadas, eso hace que la velocidad del ciclo disminuya. Y en el caso de la relación ATP-ADP, fundamentalmente porque una de las finalidades de las